El día de hoy vamos a hablar del método psicoterapéutico de la logoterapia. Quien empezó a utilizar este término es Viktor Frankl. Él nació en 1905 y este término lo empezó a utilizar en la conferencia realizada en la Asociación Académica para la Psicología Médica, que fue fundado por otros científicos del campo. Viktor Frankl fue hijo de una familia judía religiosa. Él creció en un ambiente con gran calidez humana. Él era médico y psiquiatra. En 1942 fue seleccionado para lo que hoy conocemos que es los campos de concentración. Desde esta terrible experiencia, él pudo desarrollar lo que es la logoterapia. Desde sus escritos, sus narrativas en el lugar, pudo aplicar las técnicas y pudo encontrarle un sentido a su existencia. Con esta base que tenía por muchos de sus maestros, vamos a nombrar a Rudolf Adler, que fue uno de sus maestros, el cual tenía una base de psicología antropológica. Él fundamentaba esta y decía que no bastaba la psicología médica, porque no se podía encontrar la metanoia, que es el cambio de mente de las personas a través de la teoría de Adler. También criticaba a Freud porque decía que era biologicista y psicologista. En un tiempo estuvo en las reuniones del psicoanálisis, pero luego se alejó de esto. Uno de los alumnos discípulos de Viktor Frankl fue Oswald Ahlwardt. Él fue uno de los que trabajó y aplicó la logoterapia luego de la Segunda Guerra Mundial y postuló que todos debemos hacernos cargo y tener una responsabilidad esencial sobre la búsqueda del sentido de la vida. Historia del surgimiento de la logoterapia. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicoterapia, desarrollada por el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl. Es un tipo de psicoterapia que se apoya en el análisis existencial y se centra en una voluntad de sentido, en oposición a la doctrina de Adler de voluntad de poder o la voluntad de placer de Freud. En 1944, él y su esposa, sus padres y sus hermanos fueron enviados a campos de concentración. Cuando la guerra terminó, era el único que pudo sobrevivir. Frankl desarrolló su teoría y sus terapias psicológicas a partir de sus experiencias como prisionero. Si bien ya había empezado a crearlas con anterioridad y fundarla en la década del 30, entonces, ¿qué mejor que escuchar al mismísimo Viktor Frankl explicando qué es la logoterapia? In this context, logos is intended to mean Logoterapia significa and therapy logos, sentido, healing. y So logotherapy terapia, curación. healing Logoterapia significa la curación a través de encontrar el sentido. and in fact Y de hecho, the theory underlying this la teoría que está subyacente en este tipo de terapia, theory meaning occupies a central el role. significado, el sentido ocupa un papel fundamental. Logotherapy considers man La logoterapia considera al ser humano being como un ser for meaning, en búsqueda de un sentido, or o, as one of my book titles, como digo en uno de mis libros titulado en busca El hombre en busca de un sentido. Viktor Frankl habla sobre los conceptos más importantes en logoterapia, que son el vacío existencial, es sentir un vacío que surge por la falta de sentido en la propia vida, el aburrimiento, la falta de tradiciones, el conformismo, el totalitarismo y en la neurosis dominical. También habla sobre la frustración existencial, aquello que tenía sentido
y luego pasa a ser sin sentido. Se trata de encontrarle un sentido a todas aquellas situaciones que obligan al hombre a enfrentarse consigo mismo. Si no se encuentra un sentido a la vida, podría caer en depresión o en experiencia de vacío existencial. Sentido de vida habla de la persona que presenta un sistema inmunológico débil, se basa en encontrar los motivos para ser felices y tener un sistema inmunológico mejor. El sentido de la vida es lo que le da significado y ayuda a encontrar un soporte interno a la existencia. El suprasentido es el sentido último que excede y sobrepasa necesariamente la capacidad intelectual del hombre. La neurosis nógena es cuando yo tengo cosas sin resolver, como problemas existenciales o frustración existencial, que es aquello que tenía sentido pasa a ser un sinsentido. Viktor Frankl distingue dos formas de neurosis nógena. La primera, la neurosis de desocupación, y la segunda, de neurosis dominical. La primera está volcada al flagelo creciente del paro laboral y el ánimo del desocupado, volcándolo hacia la apatía. La neurosis dominical o fines de semana se expresa en los individuos que se acostumbran a dedicar todo su tiempo a la actividad laboral. Ahora hablaremos sobre el rol del terapeuta, las herramientas, las técnicas y formas de intervención. En primer lugar, el terapeuta ayuda a que el paciente dé un significado a su vida. Para ello, según Viktor Frankl, el logoterapeuta debe utilizar las siguientes técnicas. En primer lugar están los diálogos socráticos, que consiste en desafiar las interpretaciones que hace el sujeto de distintos sucesos, es decir, su sistema de creencias, a través de preguntas basadas en la lógica. El diálogo socrático fue adoptado por los psicoterapeutas de orientación cognitiva, como Aaron Beck, y constituye uno de los pilares fundamentales de la reestructuración cognitiva. Otra técnica es la desreflexión. Se basa en que algunas personas prestan una atención excesiva a sus metas o a sus problemas, lo cual genera una ansiedad e interfiere con la vida. La técnica de la desreflexión consiste en dirigir esa atención de un modo adecuado y funcional. Por otro lado, la confrontación es una técnica básica de la psicoterapia en general. Se trata de hacer ver al paciente las incongruencias y la inadecuación de determinadas conductas y actitudes, de modo que pueda ser consciente de ellas y modificarlas. Por otro lado, Viktor Frankl llamó intención paradójica a una técnica consistente en hacer que el sujeto intensifique sus síntomas en contextos nuevos, promoviendo que el síntoma pierda su funcionalidad. Dicho de otro modo, se pretende que el sujeto provoque intencionadamente aquello que teme, de modo que se genere una contradicción lógica, muchas veces humorística. En la actualidad, la intención paradójica se considera una técnica eficaz para manejar distintos problemas, por ejemplo, el insomnio de conciliación. Funciona porque cuando la persona pasa a desear que ocurra un suceso que normalmente le provoca ansiedad u otras emociones negativas, tales consecuencias asociadas no se producen. La concepción del paciente en logoterapia nos invita a ver al ser humano como una entidad completa, un todo integrado. No se limita a una sola parte, como el cuerpo o la mente, sino que abarca también el espíritu, es decir, considera al individuo en su totalidad y en su esencia más profunda. Desde la perspectiva de la logoterapia, cada persona es vista como un ser único, con libertad interior y la capacidad de responder a su destino. Se centra en ayudar a descubrir su propio sentido de la vida. Factor is decision.
the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, using... Objetivos. Su propósito es ayudar a la persona a encontrar el significado de su existencia, el sentido de su vida, que descubra en sí misma esa fuerza interior y superar cualquier circunstancia, por dramática que ésta sea, y asumir la responsabilidad personal y reconocer el sentido individual en relación con el mundo que lo rodea. Para hallar el sentido existen 3 factores: valorar y reconocer el sentido de cada experiencia, ser creativo y comprometerse en todos los proyectos personales que configuran el proyecto de la vida, tener responsabilidad sobre actitudes, es decir, el modo en que asumimos y enfrentamos las diversas situaciones que se presentan como parte de la existencia.